Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de intriga, romance prohibido, secretos oscuros y dramas que te enganchan desde el primer minuto. Sí, estamos hablando de las series turcas. Esas historias que nos roban el sueño, nos hacen reír, llorar y hasta enojarnos con sus personajes. Si eres como yo y te encanta perderte en tramas llenas de pasión y giros inesperados, entonces prepárate, porque este vídeo es para ti. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal. Significa mucho para mí. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendré algo interesante y entretenido para compartir contigo. Ahora sí, vamos a empezar a descubrir estos dramas turcos que te robarán el corazón. Las series turcas han conquistado el mundo entero, y no es por casualidad. Su éxito radica en la combinación perfecta de elementos que atraen a un público amplio y diverso. Tenemos romances apasionados, dilemas morales complejos, conflictos familiares intensos y una producción de alta calidad que nos transporta a lugares exóticos y nos sumerge en culturas fascinantes. Pero, ¿qué hace que estas series sean tan adictivas? Una de las claves es, sin duda, la representación del amor. No hablamos de amores simples y predecibles. No. En las series turcas el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar obstáculos imposibles, de desafiar las convenciones sociales y de transformar a los personajes de manera profunda. Vemos amores prohibidos, amores imposibles, amores que nacen del odio y amores que florecen en medio del caos. Y todo esto con una carga emocional tan intensa que nos hace sentir cada latido del corazón de los protagonistas. Pensemos, por ejemplo, en Aşk Memnu o Amor Prohibido. Una serie que causó sensación en Turquía y en Latinoamérica. La historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo rico y mayor, Adnan, y que termina enamorándose de su sobrino, Belul. Un triángulo amoroso explosivo lleno de pasión, culpa y secretos que terminan destruyendo a todos los involucrados. La serie es un retrato fascinante de la alta sociedad turca, pero también una reflexión profunda sobre la naturaleza del deseo, la ambición y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Pero por qué Aşk Memnu resonó tanto? Más allá del escándalo del romance ilícito, la serie exploró las complejidades de las relaciones familiares, las presiones sociales que enfrentan las mujeres y la búsqueda de la felicidad en un mundo lleno de expectativas y convenciones. Biter, atrapada en un matrimonio sin amor, busca desesperadamente una conexión genuina, un escape a su vida sofocante. Belul, por su parte, es un joven hedonista que se debate entre el deseo y la culpa. La química entre los actores Beren Saat y Kaan Tatlıtuğ fue innegable, elevando la serie a un nivel de intensidad emocional pocas veces visto. La serie también se distinguió por su producción impecable, con escenarios lujosos, vestuarios elegantes y una banda sonora que intensificaba cada momento dramático. Su final, trágico y devastador, dejó una huella imborrable en los espectadores y consolidó su lugar como una de las series turcas más influyentes de todos los tiempos. Otro elemento fundamental en las series turcas es la presencia constante del drama familiar. Las familias turcas suelen ser muy unidas y jerárquicas, con reglas estrictas y tradiciones que se transmiten de generación en generación. Esto crea un caldo de cultivo perfecto para conflictos intensos, rivalidades y secretos que amenazan con destruir la armonía familiar. Vemos familias luchando por el poder, por el honor, por la herencia y por el amor. Y en medio de todo este caos, siempre hay personajes que intentan mantener la unidad familiar, aunque a veces tengan que sacrificar su propia felicidad. Esta dinámica familiar, tan arraigada en la cultura turca, es uno de los factores que conectan con el público internacional. A pesar de las diferencias culturales, la familia sigue siendo un pilar fundamental en muchas sociedades, y las series turcas exploran las complejidades de las relaciones familiares de una manera que resulta universalmente comprensible. La lealtad, la traición, el sacrificio, el amor incondicional, el resentimiento, todos estos temas se entrelazan en las tramas familiares, creando historias ricas y conmovedoras. Además, la representación de la figura matriarcal, a menudo poderosa y dominante, es un elemento distintivo de las series turcas. La madre, la abuela, la tía, estas mujeres, con su sabiduría, su fuerza y sus propias ambiciones, juegan un papel crucial en el desarrollo de la trama y en la vida de los personajes.
Un ejemplo perfecto de esto es Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Una saga familiar épica ambientada en la Turquía rural de los años 70. La historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que se ven obligados a huir de Estambul después de cometer un crimen. Llegan a Kukurova, donde encuentran trabajo en una rica hacienda, pero su amor se ve amenazado por las intrigas de los dueños de la tierra, Demir y Unkar. La serie es una combinación perfecta de romance, drama, suspense y crítica social. Nos muestra la dura realidad de la vida en el campo, la lucha por la tierra, la opresión de las mujeres y la corrupción del poder. Tierra Amarga no solo narra una historia de amor truncado, sino que también ofrece una visión de la Turquía rural de una época pasada, con sus costumbres, sus tradiciones y sus desigualdades sociales. La lucha de clases, la explotación laboral, la violencia de género y la ambición desmedida son temas recurrentes en la serie. Los personajes complejos y multidimensionales se enfrentan a dilemas morales que los obligan a tomar decisiones difíciles, a veces con consecuencias devastadoras. Zuleya, interpretada por Hilal Almbilek, es una mujer fuerte y decidida que lucha por su amor y por su supervivencia en un entorno hostil. Yılmaz, interpretado por Gurgunes, es un hombre honesto y apasionado que se enfrenta a la injusticia y a la corrupción. La serie también destaca por su impresionante fotografía, que captura la belleza de los paisajes de Kukurova, y por su banda sonora evocadora, que intensifica las emociones de cada escena. Además de los romances apasionados y los dramas familiares, las series turcas también suelen abordar temas sociales relevantes, como la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la violencia de género y la discriminación. Aunque a veces lo hacen de manera melodramática, estas series tienen el mérito de poner sobre la mesa temas que a menudo se ignoran en la televisión occidental. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia sociedad, sobre nuestros prejuicios y sobre la necesidad de luchar por un mundo más justo e igualitario. Esta valentía para abordar temas sensibles es otro factor clave del éxito de las series turcas. En un mundo donde la televisión a menudo se limita a entretener, las series turcas se atreven a provocar la reflexión y el debate. Abordan temas que afectan a la sociedad, como la violencia contra las mujeres, el matrimonio infantil, la discriminación por motivos de origen étnico o religioso y la corrupción política. Al hacerlo generan conciencia sobre estos problemas y contribuyen a crear un diálogo social más amplio. Si bien a veces recurren al melodrama para intensificar el impacto emocional, estas series no rehúyen la realidad y se esfuerzan por representar las complejidades de la condición humana. Pensemos en Fatmagül Unsuku Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Una serie que causó un gran impacto en Turquía y en el mundo por su tratamiento valiente y sensible del tema de la violación. La historia de Fatmagül, una joven campesina que es violada por un grupo de hombres y que luego es obligada a casarse con uno de ellos para limpiar su honor. La serie muestra el trauma psicológico de Fatmagül, su lucha por superar la agresión y su búsqueda de justicia. Es una serie dura, pero también esperanzadora, que nos recuerda la importancia de denunciar la violencia sexual y de apoyar a las víctimas. Fatmagül Unsuku Ne no solo denunció la violencia sexual, sino que también cuestionó las normas sociales patriarcales que perpetúan la impunidad de los agresores y la victimización de las mujeres. La serie mostró el impacto devastador de la violación en la vida de Fatmagül, su lucha por recuperar su dignidad y su autoestima, y su búsqueda de justicia en un sistema legal que a menudo falla a las víctimas. La interpretación de Berensaat como Fatmagül fue magistral, transmitiendo la vulnerabilidad, el dolor y la fortaleza de su personaje de una manera conmovedora. La serie también destacó por su guión inteligente y sensible, que evitó la explotación sensacionalista del tema y se centró en la experiencia emocional de la víctima. Fatmagül Unsuku Ne se convirtió en un fenómeno social, generando debates públicos sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las mujeres. Pero no todo es drama y sufrimiento en las series turcas. También hay lugar para el humor, la comedia y la esperanza. Muchas series turcas incorporan elementos cómicos para aliviar la tensión dramática y para conectar con el público de una manera más cercana. Vemos personajes entrañables, situaciones absurdas y diálogos ingeniosos que nos hacen reír a carcajadas. Y también vemos historias de superación personal, de segundas oportunidades y de amor verdadero que nos inspiran y nos dan esperanza. Esta capacidad para equilibrar el drama con la comedia es otra de las fortalezas de las series turcas. No se limitan a explorar los aspectos oscuros de la vida, sino que también celebran la alegría, la amistad y el amor.
Los personajes, incluso en las situaciones más difíciles, encuentran momentos para reír, para conectar con los demás y para mantener la esperanza. Esta combinación de elementos crea una experiencia de visualización más completa y satisfactoria, que permite al público conectar con las historias a un nivel más profundo. Un ejemplo de esto es Erkénthicus, o Pájaro Soñador. Una comedia romántica ligera y divertida que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora de su jefe, Khan. La serie es una celebración de la juventud, la libertad y el amor verdadero. Nos muestra paisajes hermosos, personajes carismáticos y situaciones divertidas que nos hacen olvidar nuestros problemas y nos llenan de alegría. Erkénthicus se convirtió en un éxito internacional gracias a su química irresistible entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, y a su historia refrescante y optimista. La serie exploró temas como la autoexploración, la independencia y la búsqueda de la felicidad, con un toque de humor y romance. Los paisajes de Estambul, la música pegadiza y los vestuarios coloridos contribuyeron a crear una atmósfera encantadora que cautivó al público de todo el mundo. Erkénthicus demostró que las series turcas también pueden ser exitosas en el género de la comedia romántica, ofreciendo una alternativa refrescante a los dramas más intensos. Otro aspecto importante del éxito de las series turcas es su alta calidad de producción. Las series turcas se caracterizan por su cuidada fotografía, su banda sonora emotiva, su vestuario impecable y sus escenarios impresionantes. Los productores turcos invierten mucho dinero en la producción de sus series, y eso se nota en la pantalla. Nos transportan a lugares exóticos, nos muestran paisajes impresionantes y nos hacen sentir parte de la historia. La inversión en producción es un factor clave para el éxito internacional de las series turcas. No se escatiman recursos para crear sets elaborados, contratar diseñadores de vestuario talentosos y componer bandas sonoras originales que intensifiquen las emociones de cada escena. La calidad de la fotografía, la iluminación y la edición también son impecables, creando una experiencia visualmente atractiva para el público. Esta atención al detalle demuestra el compromiso de los productores turcos con la excelencia y su deseo de ofrecer al público un producto de alta calidad. Además, los actores turcos son muy talentosos y carismáticos. Son capaces de transmitir emociones complejas con una mirada, con un gesto, con una palabra. Nos hacen creer en sus personajes, nos hacen sentir su dolor, su alegría, su amor y su odio. Y también son muy guapos y guapas, lo que no hace daño a nadie, ¿verdad? El talento de los actores turcos es un componente esencial del éxito de las series. Muchos de ellos han recibido formación en prestigiosas escuelas de teatro y demuestran un dominio excepcional de su oficio. Son capaces de interpretar personajes complejos y multidimensionales, transmitiendo emociones sutiles y creando conexiones profundas con el público. Su carisma y su belleza, por supuesto, también contribuyen a su popularidad, convirtiéndolos en ídolos de masas en todo el mundo. En resumen, las series turcas son una combinación perfecta de romance, drama, intriga, humor y calidad de producción. Nos ofrecen historias apasionantes que nos hacen reír, llorar, enojarnos y soñar. Nos transportan a lugares exóticos, nos muestran culturas fascinantes y nos invitan a reflexionar sobre temas sociales relevantes. No es de extrañar que hayan conquistado el mundo entero. Han sabido conectar con el público global a través de historias universales sobre el amor, la familia y la condición humana, presentadas con una alta calidad de producción y un talento actoral excepcional. Y ahora, para terminar, quiero pedirles que me dejen en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas y por qué. Me encantaría saber cuáles son las historias que más los han enganchado y cuáles son los personajes que más los han emocionado. También, si conocen alguna serie que creen que debería ver, no duden en recomendarla. Siempre estoy buscando nuevas historias para disfrutar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas. Si fue así, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.